Buenos días y buenas tardes. Comenzamos hoy el dictado de la materia Introducción a la Psicología en el segundo cuatrimestre. Yo soy María Laura Naclerio, profesora titular de esta asignatura, y voy a comenzar a desarrollar los temas que van a acompañar la cursada a lo largo de los distintos encuentros que vayamos teniendo. La forma de trabajar se la vamos a hacer llegar por vía del aula web. En principio solo les adelanto que vamos a tener distintos espacios. Este va a ser uno, donde yo voy a subir semanalmente las clases, a veces con alguna apoyatura escrita, a veces no, y también ustedes van a tener un encuentro semanal con un docente que va a ser el que esté a cargo de los trabajos prácticos en los que ustedes se han anotado. Los requisitos de cursada están en la página. Básicamente tienen dos formas, una regular y otra por promoción, con sus correspondientes requisitos. Yo voy a mantener este espacio, que lo subiremos, y ustedes se conectarán con la clase en el momento en que puedan. Digamos, les recomiendo que sigan la secuencia semanal, y voy a estar en línea en dos horarios los días viernes, de 10 a 12 a la mañana y de 15 a 16:30 a la tarde. Estos van a ser horarios de encuentro. Les subiré el modo de conectarse y allí podremos hacer un intercambio. También existe la posibilidad de un chat, pero la experiencia del cuatrimestre anterior vuelve mucho más dinámica la consulta a través de lo más similar a una presencia, que es la plataforma Zoom, en este caso. Bueno, en este contexto tan complejo y tan difícil de transitar para todos, queremos preservar un espacio de formación. Por eso proponemos continuar con las cursadas online y comenzar ya a plantear las bases de los temas a desarrollar en estos meses venideros. Nosotros trabajamos en el marco de Introducción a la Psicología, que no es una introducción a la psicología precisamente. En realidad es un espacio en donde les damos los lineamientos básicos para que ustedes puedan tomar los elementos que la psicología puede proporcionarles al trabajo social, para que en su momento, como docentes, les sea útil en su práctica. La introducción a la psicología sería, si tuvieran que introducirse, continuarían la formación en psicología. O sea que es una introducción que contiene elementos básicos de psicología con el propósito de que se transformen en una herramienta que sume a su práctica de intervención desde el trabajo social. Esta es la idea. Para eso, lo primero que nos planteamos es que la psicología no es solo un saber científico que tiene sus orígenes muy anteriores al surgimiento de la ciencia como sistema de conocimiento, y fundamentalmente, además de ser un saber científico, es una práctica. O sea que una de las primeras planteos va a ser que la psicología no es solo un corpus científico de conocimiento, sino que es una profesión. Y si es una profesión, es una práctica llevada a cabo por aquellos que se han formado específicamente en la especialidad. O sea que el primer concepto es psicología como ciencia y psicología como profesión. El área específica en la que se desarrolla el conocimiento psicológico es el área de construcción de la subjetividad. Subjetividad, término absolutamente complejo y para nada agotado en el marco de la psicología, es un concepto interdisciplinario. Esta subjetividad
se construye y se desarrolla en el marco de la cultura. Cultura que sobredetermina las características del ser humano. Por fuera de la cultura no hay humanidad. Por lo tanto, una segunda suposición, un segundo supuesto en esta presentación es que hay un escenario donde nosotros nos desarrollamos como sujetos psíquicos, como sujetos susceptibles de la intervención en lo social, como sujetos sociales, que es un espacio que se opone a la naturaleza. Ustedes, como trabajadores sociales, sin desconocer la naturaleza, van a intervenir y van a desarrollar su práctica en un ámbito estrictamente cultural. Y si tienen algún contacto con fenómenos de base natural, va a ser mediatizado por la cultura. No porque sea una profesión, porque atañe a las profesiones tanto de trabajadores sociales como de psicólogos en sí, sino que atañe a la condición humana. Un poco ordenando todo esto que estoy diciendo, es que vamos a abordar la psicología como práctica y como conocimiento sobredeterminadas y orientadas hacia aquellos elementos que consideramos básicos en el aporte al trabajo social. Ciencias y prácticas, tanto la del psicólogo como la del trabajador social, que se desarrollan en un ámbito estrictamente cultural. Ese ámbito estrictamente cultural es un ámbito regulado por el derecho. Por el derecho, no en un sentido estricto, sino en un sentido amplio. El derecho es lo instituido, es lo que se instituye y es algo que se opone a lo que viene dado. El derecho es una construcción humana. De ahí deriva la justicia y derivan ciertos modos de considerar el derecho. Pero los seres humanos no nacemos con el derecho incluido en nuestra existencia. Es algo que se nos impone. Por lo tanto, la cultura es una instancia regulada por el derecho y no hay ninguna práctica que deba sustraerse a él. ¿Por qué traigo esto del derecho ahora? Porque toda profesión, que es el otro concepto que incluimos en esta presentación, toda profesión es una práctica regulada. Nunca es una práctica espontánea, no debe serlo. Eso no quiere decir que estemos contra reacciones espontáneas de los profesionales. Pero en realidad la práctica que todo profesional lleva a cabo es una práctica regulada. El hecho de que en algunos momentos la profesión de psicólogos y también la de trabajadores sociales no haya estado regulada, ha sido una gran limitación al desarrollo profesional. Las dos profesiones tienen historias diferentes, pero tienen espacios de coincidencia, fundamentalmente en la lucha que han llevado a cabo sus protagonistas, es decir, sus profesionales, por que se instituyan como profesión y por ende que queden amparadas y exigidas por la regulación. Por eso, cuando empezamos a pensar en psicología y en trabajo social, ustedes van a trabajar no solo con los conceptos teóricos, sino también con aquellas instancias legales que determinan la práctica profesional y sobredeterminan esta práctica profesional. Van a trabajar y van a tomar contacto con el código de ética que rige la práctica profesional del psicólogo, con el código de ética que rige la práctica profesional del trabajo social, con la ley de salud mental, más allá de que no esté en funcionamiento de manera plena, con todo aquello que vuelve y hace posible
que nuestro conocimiento se concretice en una práctica. Esto es lo que sostiene nuestra propuesta, realizar una formación que se pueda transformar en una herramienta práctica de acción. En este punto, yo voy a compartir la pantalla en la cual he hecho una pequeña síntesis a través de estos cuadros en relación a los conceptos en los cuales nos vamos a centrar. En primer lugar, el nombre de la materia y las salvedades del caso, tal cual las hice al inicio. Introducción a la psicología, en donde vamos a trabajar a la psicología como ciencia y la psicología como profesión y en relación al trabajo social. Esto articulado por el espacio legal. Esto remite a nuestro libro de cátedra, que está debidamente citado en el escrito que yo les adjunto a esta clase. En primer lugar, ¿qué es la psicología? La psicología, de acuerdo a la corriente filosófica en la que uno se ubique, va a ser la ciencia del alma, de la mente, del espíritu. Esto no tiene que ver con que se ocupa de diferentes cosas, sino que tiene que ver con las distintas concepciones acerca de la subjetividad humana, desde donde se mira y se desarrolla el saber de la psicología. En realidad, el primer estudio sistemático, esto yo lo puse como para que nos vayamos dando cuenta cuánto más trascendente es el saber que el modelo científico que valida el saber en nuestra época, ¿no? Cómo los accidentes cambian las distintas concepciones acerca de la validación del saber, pero el saber nos antecede. El primer estudio sistemático sobre psicología es del año 3200 a.C. y corresponde a Aristóteles. Esto no quiere decir que antes de Aristóteles no se hayan hablado de los temas que luego van a incluir y se van a incluir en la psicología. La psicología aparece como ciencia, esto lo voy a ver en la clase siguiente, lo vamos a desarrollar. La psicología aparece como ciencia junto con las demás ciencias, es decir, con el aporte y en la propuesta de sistematización del conocimiento que propone el positivismo en el principio del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX. Aparece como problemática visibilizada, discriminada de otras, aparece de manera muy anterior con el surgimiento de la corriente racionalista, cuyo principal exponente es Descartes. Y hay justamente más o menos a la altura donde el racionalismo se empieza a instalar como un modo de resolver la dicotomía entre la materia, el espíritu, y toda esta problemática que atraviesa desde sus inicios la filosofía y todo el saber acerca de la humanidad. El primer uso del término rastreado es en este señor Groevius, que lo utiliza en 1590. Pero es la utilización del término. Miles y miles de años antes ya había conocimiento acerca de esto, ¿qué significa la psicología? La psicología como el saber de la psique, del alma, del espíritu, de la razón. Eso depende, como dije, de qué denominación y qué criterio le demos a aquello que trasciende lo material en los seres humanos, la materia. Y llegamos a la conclusión de que más allá de nuestra materia, que es nuestro cuerpo, no hay forma de encontrar o de descubrir la psique. Pero no se puede reducir, como se ha pensado, como ha pensado el positivismo, no se puede reducir a una sobremanifestación, a una posmanifestación de lo corporal, de lo físico.
Esto ya lo veremos más adelante. Acá simplemente les presento la palabra profesión, que tiene que ver con algo que, con la etimología de la palabra, que es profesar algo, hacer algo. Profesar a través de la acción. Es decir, que no hay saber profesional que se legitime en otro lado que no sea la práctica. Nosotros nos formamos como profesionales en un espacio universitario para llevar a la práctica aquellos insumos que resultan de nuestra formación y fundamentalmente aquella experiencia que se consolida a través de nuestra formación. Por lo tanto, acción, pensamiento, construcción intelectual, práctica, no se oponen, sino que son distintos momentos de la conceptualización y de la formación profesional. El derecho, ¿por qué lo tomamos acá? Ustedes van a encontrar en muchos textos, en muchas apreciaciones nuestras, cuando digo nuestras me refiero a todos aquellos integrantes del equipo de cátedra, donde van a estar siempre proponiéndoles que todo conocimiento se articula o hay que verlo en un contexto de derechos. O sea, el sujeto, la subjetividad, es una producción de un Estado o de una instancia de derechos. No hay sujeto si no hay un sujeto de derechos. Cuando el sujeto se sustrae de una instancia de derechos, queda absolutamente indefenso y queda como expuesto a que se instale o a quedar sometido a la ley del más fuerte. Cuestión que regula la naturaleza, pero no debería regular la existencia humana. Esto lleva a otros problemas, al tema del poder y demás, pero bueno, estoy introduciendo un montón de temas que ojalá podamos desarrollarlos lo más extensamente posibles. Por lo tanto, la idea, la noción de derecho, hay que entenderla como opuesta a la naturaleza, como opuesta a lo que viene dado. El derecho es algo que se construye y su construcción va a depender de aquel que haya sido o de aquel sector cultural que haya intervenido con poder en la generación, en la concepción de ese derecho. La naturaleza es algo que viene dado, cuya también hay una legalidad en la naturaleza, pero es una legalidad que obedece al devenir biológico y no cultural. Por lo tanto, la naturaleza puede mutar, puede transformarse, incluso interviene violentamente la cultura sobre la naturaleza y la transforma, ¿no? Queda poco de genuino en la naturaleza, queda poco de salvaje. Pero la manifestación vital de lo natural es salvaje, es aquello que viene dado en sí. Si un árbol nace de una semilla y nace árbol, no se puede transformar en otra cosa. Los seres humanos nacemos con una base biológica que no determina nuestra forma final. Cuando hablo de forma, no hablo de algo aparente, sino que hablo de la estructura que va a contener nuestro ser. Por eso, la construcción de la vida humana es una construcción cultural. Por eso es aleatoria, por eso es histórica, por eso podemos tomar decisiones sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra identidad. O, lo que es terrible, muchas veces los han tomado muy a pesar nuestro, ¿no? Cuando ciertos sectores determinan criterios o instalan criterios de superioridad o inferioridad en la vida humana que son totalmente ajenos a la realidad cultural. Uno no puede decir, como en algún momento se pensó que
las razas son una categoría que puede tener vigencia para la vida humana y en realidad no tiene vigencia. Lo que genera extrapolar un criterio como es lo racial a la vida cultural implica, es la responsable de genocidios, es la responsable de discriminaciones, de persecuciones, de una serie de cuestiones que poco tienen que ver con lo natural y absolutamente tienen que ver con el ejercicio despótico del poder. Por lo tanto, nuestra realidad proviene de un tronco común junto con otros seres naturales, pero a esta altura no pueden ser regidas por las mismas legalidades que la vida natural. Si un árbol nace árbol, no se puede transformar en cocodrilo. Si una persona nace y se puede transformar de acuerdo a las posibilidades en aquello que su historia le ofrezca como posibilidades, y en aquello que a partir de esos soportes iniciales que todos los seres humanos necesitamos, podamos construir y decidir con cierta autonomía a lo largo de nuestra vida. Por eso el tema del derecho es central. Por último, yo quise incorporar el trabajo social en esta presentación, de hecho es lo que articula todo, haciendo una reflexión acerca de lo que ha cambiado a lo largo de la historia la noción de trabajo. Es muy fuerte la noción de trabajo en la formación de ustedes. Ustedes son trabajadores sociales. El trabajo, en muchos años, hablo de miles, ha sido concebido en las culturas centrales, en las culturas que dan la base de la construcción de los criterios en Occidente. Eso no agota el mundo, ni mucho menos. Hay otras culturas, pero nuestra marca proviene de Occidente, justamente sobre la base de haber practicado genocidios y haber tratado de hacer desaparecer los vestigios culturales de otras culturas, ¿no? El trabajo en Occidente era algo que inicialmente se oponía al otium. Al otium es el ocio. Si hay ocio, hay creación. Si hay trabajo, hay sumisión. Esto recién cambia una vez iniciada la Edad Media y más adelante. Y todavía hay vestigios de pensar que un trabajador y un creador son como seres que transitan por caminos diferentes. En la actualidad, el trabajo es concebido, nuestra propuesta es concebir al trabajo como un agente transformador en sí. Que sectores poderosos sociales hayan capturado el trabajo para someterlo a sus intereses, esto no es ninguna novedad para ninguno de nosotros. Por lo tanto, esa fuerza creadora que supone el trabajo ha sido sometida y sojuzgada por sectores de poder que han plantado y han planteado sociedades absolutamente desequilibradas, nada igualitarias y desubjetivantes. Es decir, que esto lo descubre Marx en el siglo XIX, pero se viene planteando desde mucho antes. El trabajo hoy es indiscutido que debe estar asociado a lo creativo, a lo transformador. De hecho, también la carrera de ustedes, que tiene la palabra trabajo en su denominación, en sus inicios, fue una asistencia y luego de todo un gran proceso de una historia riquísima, profesional, el trabajo social pasó de ser una práctica asistencial a ser una práctica generadora de políticas públicas.
hacer una práctica generadora de transformaciones a través de sus intervenciones. Es importante esto, transformar a través de la intervención. Creo yo no soy trabajadora social, soy psicóloga, pero creo yo que esa es la especificidad del trabajador social. Por eso es tan importante establecer una articulación y una correspondencia entre las ideas y la práctica. Porque si uno interviene sin ideas, queda capturado por las ideas y por las intenciones del otro. Si uno puede construir sus propios conceptos y su propia posición frente a la realidad, tiene una práctica a partir de la cual va a ejercer su autonomía de la forma más plena que sea posible. Por eso, la noción de subjetividad como construcción psíquica es básica y articuladora para la formación de trabajadores sociales, y así nos encontramos plenamente trabajadores sociales y psicólogos. Dejo de compartir pantalla y vuelvo a darles la bienvenida y vuelvo a sintetizar brevemente lo que traté de transmitirles. Psicología, trabajo social articulados por el concepto de derecho en un marco cultural que se opone al de la naturaleza. Esta es la ubicación del inicio de nuestra construcción conceptual. Nosotros siempre hemos tratado de ir articulando con prácticas o haciéndolos participar o haciéndolos al menos partícipes de nuestras prácticas en tareas de extensión. En este contexto es muy difícil porque no hay exterioridad posible donde podamos encontrarnos, y es un contexto muy particular porque justamente estamos tratando, además de todas las particularidades que compartimos, todas las particularidades adversas, nosotros estamos tratando de transmitirles a ustedes un concepto que es el concepto de subjetividad a través de la construcción del cuerpo, o construcción de la subjetividad a través del cuerpo, en un momento donde lo corporal está absolutamente limitado y condicionado. Pero está absolutamente limitado y condicionado por algo que irrumpe en nuestras vidas desde una lógica absolutamente desconocida para nosotros, por eso no nos podemos defender. Fíjense, no había pensado terminarlo así, pero creo que viene el caso. Fíjense qué hace con nuestra realidad algo cuya lógica nos excede. Y que la única manera de poder controlarlo es encontrar una respuesta desde la cultura, desde el saber. Todos decimos, bueno, hasta que no esté la vacuna, no vamos a poder aliviarnos con esto. Y todo el mundo entero está buscando una forma para controlar este virus. ¿Y cómo la está buscando? La está buscando desde parámetros culturales, desde el saber. No está plantando una semilla a ver si crece la vacuna. En ese caso, hasta ni siquiera en ese caso, sería un fenómeno absolutamente natural, porque el hecho de plantar una semilla ya hay una intención. Entonces, en este contexto, buscaremos la mejor manera de enriquecernos mutuamente. A mí me falta la presencia de ustedes, por eso me cuesta mucho, me sigue resultando extraño hablarles sin verlos. Por eso, bueno, espero por lo menos tener una cercanía mayor en los espacios de consulta, en los cuales les iremos pasando los links en cada momento, ¿no? Así que bueno, bienvenidos, espero que se encuentren con sus docentes y abrimos un canal de comunicación de aquí al final de la cursada. Nos vemos la semana que viene.